Este es el mes de la oración, el mes de agosto. Hacemos énfasis en el mes de agosto en la oración. Y qué importante es la oración. Siempre recordemos esto. Hay 4 pilares de la vida cristiana. 4 pilares. A la larga la vida cristiana se resume en 4 cosas. Usted es cristiano, 4 cosas se resume la vida cristiana. 1, la Biblia. Es la palabra de Dios para nuestras vidas. 2, la oración. Nosotros hablamos con Dios. Todos los días necesitamos hacerlo. El cristiano todos los días necesita leer la Biblia. Ahorita hablábamos de las conferencias que se va a hacer para la familia que tienen como título un tiempo de calidad. Y eso es importante. Y qué importante es tener un tiempo de calidad con el Señor. Que nosotros podamos separar un tiempo del día de tanta ruedo, de tanto vicio, para que nosotros podamos leer la palabra de Dios y hablar con el Señor. Qué útil y qué importante es eso. Así que Biblia, oración, adoración. Por eso estamos hoy aquí, para adorar al Señor. Y finalmente la obediencia. La obediencia, como dice allí las últimas palabras de Salomón. Todo el hombre teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que Biblia, oración, adoración y obediencia. Eso es la vida cristiana. Y qué importante es que nosotros podamos hacer énfasis en la oración. Algo tan importante y necesario para nosotros como cristianos. Hemos titulado el mensaje de hoy, Cuando Dios no oye. Cuando le mandé el título del mensaje a la hermana que hace el boletín, le puse abajo, asegúrate de poner no oye entre comillas. Asegúrate de poner no oye entre comillas. Porque nosotros sabemos que Dios siempre nos oye. Siempre nos oye. Pero hemos basado el mensaje en el libro de 1 de Samuel, en el capítulo 28, precisamente en versículo 6. Esta historia de Saúl, ustedes la conocen, y el que no la conozca bien, pues yo le invito a que lea los capítulos alrededor de 1 de Samuel 28 para que conozca de qué se trata este asunto y este hecho. Dice 1 de Samuel 28, 6, y consultó Saúl a Jehová. Una oración. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora y te damos gracias por tu amor y bondad. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora nos use. Nada podemos hacer sin ti. Este momento es el momento en el que solamente tú puedes hablar al corazón de cada persona. Y tú sabes que aquí tu iglesia ha venido a escuchar tu voz y no la mía. Por eso yo te ruego y te suplico que tú me uses en esta mañana para glorificar tu nombre, porque sin ti tú sabes que en esta hora no hay nada que yo pueda hacer. Por Jesús yo te lo ruego humildemente. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante. Cuando Dios no oye, claro que Dios siempre oye. La expresión que constituye, o la frase que constituye el título del mensaje, no es correcta. Porque nosotros sabemos que Dios siempre nos oye. ¿Por qué lo puse? Lo puse precisamente porque dice ahí que en un momento Saúl habló con Dios y pareció como que no lo oyera. Y entonces a veces pensamos nosotros también que cuando hablamos con Dios y no recibimos de Dios la respuesta es como si Dios no nos oyera. Claro que cuánto tiempo tiene Dios, ¿verdad? A veces las personas piensan que Dios es un abuelito bueno, un viejito, y entonces como que los viejitos vamos perdiendo el oído. Hay veces que yo hago una pregunta, los hermanos me responden, y yo digo, oye, que ya este viejo no oye, y algunos piensan que es jugando, pero no es mucho jugando. Yo creo que si me hacen una audiometría, yo debo andarme ya ahí por necesidad un aparatico ahorita. Mi padre murió sordo, mi padre murió con problemas de audición. Ya mi hermana usa aparatos, y el hermano de mi hermana en cualquier momento tiene que usar aparato también. Pero todo en la vida depende cómo usted tome las cosas. Depende cómo usted tome las cosas. Dice la Biblia que con los años el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu, ese se renueva de día en día. Así que yo creo que todas las etapas de la vida tienen algo bueno, tienen algo hermoso. Que uno tiene que aprovechar y disfrutar. La infancia, la niñez, los jóvenes, y todo el mundo tiene una etapa buena. Ahora los jóvenes tienen que regresar a las clases. Yo le decía al nieto mayor mío, que mi hija le dijo, el lunes tienes que ir para la escuela. Y yo le dije al nieto mayor, oye, el lunes quieres ir para la escuela, tienes deseo de ir para la escuela. Y moví la cabeza así para que él dijera que sí. Porque bueno, la respuesta correcta era sí. Y él se quedó callado la boca. Le dije, pero fíjate, me tienes que decir la verdad. Y como ya él está mayorcito y sabe qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira, le dije, ¿quieres ir para la escuela? Me hizo, que voy a querer ir para la escuela. Pero tiene que ir para la escuela.
Qué bueno que yo el lunes no tengo que ir para la escuela, gracias a Dios. Bueno, eso es una bendición que tenemos los viejos, no tenemos que ir el lunes para la escuela. Cada etapa. Mi padre, este tiempo de su falta de oído, él lo disfrutó de alguna manera. Él tenía que ir a veces a la bodega, al grocery, a hacer filas que se hacen en mi país para comprar pan todos los días. Y las mujeres, en la mañana, pues van allí, hacen cola. Y entonces las mujeres que no son cristianas, ninguna de las que está aquí hace eso. Pero las mujeres que no son cristianas, cuando están haciendo la cola, en la cola cuentan todo lo que pasó en su casa la noche anterior. Y entonces mi padre tenía que estar ahí, no quería estar oyendo esas cosas. Y cuando él estaba en la cola de las mujeres, él hacía así el aparatico, ¡cran!, apagaba y felicidad en el mundo. No sabía lo que estaban hablando alrededor de él, ni se enteraba. Y así lo hacía, y él se reía y él jugaba y lo decía, no, cuando yo estoy oyendo algo que no quiero oírlo, apago y que sigan por ahí. Y no había problema con eso. Pasó un buen tiempo con mi mamá en ese tiempo, por supuesto. Él apagaba de vez en cuando y mi mamá seguía, y viste que no se enteraba. Un buen día llegué por allá y ya mi mamá estaba comenzando a perder su mente. Y entonces ella llamó a mi papá y le dije, él no te oye, él está sordo. Y ella me dijo, ven acá, mijo, y te ¿qué cosa es mío? Y yo le dije, es tu esposo, es mi papá. Dice, es mi esposo. En Bardón no me hace caso. Cada cosa de la vida puede tener un tiempo bueno para que nosotros lo disfrutemos. Pero el punto es este. ¿Será que Dios con los años se está volviendo un poquito sordo? ¿Será que Dios con tanto tiempo en la historia de la humanidad, ese Dios eterno, pues está perdiendo quizás un poco ahí el oído? Porque dice que a Saúl no le respondió. Y muchas veces nosotros también tenemos peticiones al Señor y hacemos peticiones al Señor y no llega la respuesta. Y oramos y oramos y oramos y no llega la respuesta. Y a veces quizás a nosotros nos podría parecer que Dios no oye. Pero qué importante que nosotros podamos siempre tener un concepto bien claro. Dice la palabra de Dios allí en el Salmo número 34, que el Señor está presto para escuchar la súplica de los justos. El oído de Dios está listo para escuchar el clamor de los justos, listo está. De modo que nosotros sabemos que Dios sí oye. Y Dios siempre oye, ese es un concepto, eso es una verdad de la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, uno de los libros que estamos leyendo ahora, dice Jeremías 33:3, ¿cómo dice? Clama a mí y yo deja ver si tengo tiempo para oírte. Dice, clama a mí y deja ver cómo está mi oído, amanece esta mañana para ver si te oigo o no te oigo. No dice eso, dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De modo que está claro en la Biblia la promesa de Dios de que Dios sí nos oye. Pero ¿qué cuando nos pasa como Saúl? Cuando yo preparaba el mensaje esta semana y estaba meditando en el mensaje, yo recordaba una oportunidad que escuché a una persona bien conocida del mundo de la televisión que ahora se ha acercado a la iglesia. Y en una oportunidad pusieron por speaker en una conferencia que yo estaba. Y ella hablaba acerca de la oración y ella estaba hablando de cómo funcionaba la oración, de cómo la oración era efectiva, de cómo ella venía a la iglesia, ella le pedía las cosas a Dios y cómo obtenía el resultado del Señor. Y qué bonito, todo lo que habló fue bonito. Una vez hablé con el pastor de esa iglesia y le dije, me gustaría un día encontrar a esa persona para hacerle una pregunta. Y él me dijo, ¿qué pregunta le haría? Y yo le dije, yo le voy a preguntar, ¿y qué vas a pensar el día que clames al Señor y no te responda? ¿Qué vas a pensar? ¿Qué pasa cuando clamamos al Señor y no hay respuesta? Hay 4 opciones que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y esa es la idea del mensaje. En primer lugar, ¿por qué Dios no le respondió a Saúl? Dios no respondió a Saúl porque había pecado. Cuando hay pecado, Dios no responde. No responde. Cuando hay pecado, Dios no responde. Nosotros conocemos la historia de Saúl. Sabemos que Saúl había desobedecido a Dios. No una vez, varias veces Saúl había desobedecido a Dios. Saúl empezó muy bien, pero después Saúl empezó a desobedecer a Dios. No comenzó a no hacer las cosas exactamente como Dios le había dicho. Hizo un sacrificio que no le correspondía hacer. Y ya empezó mal. Y después sencillamente cuando Dios lo mandó a acabar con toda una nación, dice que dejó los ganados. Y dice que los trajo. Y le dijo a Samuel, los he traído para hacer sacrificio a Jehová tu Dios. Y Samuel le dijo, 1 Samuel 15:22, es mejor para el Señor el obedecer
que los sacrificios. Saúl desobedeció, y como Saúl desobedeció, el pecado de Saúl hizo que Dios se apartara de Saúl, y cuando Dios se apartó de Saúl, Saúl no fue escuchado. Saúl no fue escuchado porque hubo pecado en Saúl, y pecado del cual Saúl no se arrepintió. Lo reconoció, pero no se arrepintió. Por eso Saúl no fue escuchado. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, del cual no nos hemos arrepentido, del cual no nos hemos vuelto la espalda, nuestro pecado hace que Dios no nos escuche. Dios no puede responder a una persona, a un cristiano que vive en pecado. No le puede responder. Dice la palabra del Señor en Isaías 59, versículo 2, que acabamos de leer las semanas anteriores. Dice ahí la palabra de Dios claramente en ese hermoso pasaje de Isaías 59. Dice, porque no se ha agravado el oído de Dios para escuchar como el mío. Dice, como no se ha acortado la mano de Dios para salvar. No, el oído de Dios para escuchar no se ha agravado. Dios no deja de escuchar. La mano de Dios para salvar no se ha cortado. Dios no deja de ser todopoderoso. No ha dejado de ser todopoderoso ni nunca dejará de ser todopoderoso. Pero dice más. Dice Isaías, pero vuestros pecados han hecho división entre Dios y los hombres. ¿Alguna vez usted ha tomado un avión un día de lluvia, un día de nube? Y cuando usted toma un avión un día de nube, que todo está así bien tristón, debajo, medio que lluvia, medio que llovizna, usted está medio asustado, que vuela, que no vuela, el avión finalmente despega, se mete dentro de las nubes, va saliendo, pero cuando el avión atraviesa las nubes, qué alegría cuando nosotros vemos arriba todo el cielo azul. Dios siempre está ahí como el cielo azul, siempre está ahí. Lo que pasa es que nuestros pecados a veces hacen una nube. Nuestros pecados hacen una nube que estorba que nuestras oraciones lleguen hasta el trono de la gracia de Dios. Por esa razón es que cuando Salomón dedicó el templo, recuerdan la dedicación del templo de Salomón en el segundo de Crónicas. Se realiza la dedicación del templo que David había querido construir, que finalmente no construyó, que finalmente construyó Salomón. Y Salomón construye todo aquel inmenso y hermoso templo que él fabricó en aquel lugar. Y cuando van a hacer la dedicación del templo, Salomón hace una larga oración. En estos días que estábamos allá de vacaciones, de vez en cuando íbamos a orar por los alimentos, o algunos de los nietos decían, me toca a mí, y empezaba a orar los nietos. Y empezaba, Señor, bendice a los abuelos, bendice a los papás, bendice a este, y ya la comida se enfriaba y había que decirle, por Cristo Jesús, amén, para que acabara, porque aquello no acababa nunca. Salomón hizo una larga oración. Léala después, ahí está. Y la larga oración de Salomón tiene prácticamente una sola petición a Dios. Señor, permite que cuando nosotros hayamos pecado y alguien venga aquí a esta casa y clame a ti, tú oigas desde el cielo y tú le respondas. Y después va cambiando la situación, pero toda la oración casi es esa. Léala, ahí está. Cuando el pueblo pase esto y tú dejes de mandar lluvia, que venga aquí y nos arrepintamos y vengamos aquí y clamemos a ti, tú oigas, tú nos escuches y tú nos respondas. Esa es la oración de dedicación de Salomón del templo. Casa de oración. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 7, como que Dios le responde a Salomón y aparece ese hermoso y clásico versículo que todos conocemos de segundo de Crónicas 7:14, que dice, Dios le dice a Salomón, Dios le dice al pueblo, si mi pueblo se humillare y orare, yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy a sanar la tierra. Qué hermoso versículo. Pero hay una condición inicial. La condición inicial es que el pueblo se humille y se arrepienta de sus pecados. Si mi pueblo se humilla y vuelve la espalda a sus pecados y no sigue en los pecados, no sigue viviendo en pecado como está pecando, yo entonces voy a escuchar desde los cielos. Voy a perdonar sus pecados, pero además de perdonar sus pecados, yo voy a sanar la tierra. Yo les voy a responder lo que me están pidiendo. Sí, amados hermanos, qué importante que nosotros sepamos. Si nosotros queremos ser escuchados por Dios, nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Es importante que nosotros registremos nuestra vida. Uno de los salmos de David le decía a Dios, escudriña mi corazón y ve que ando en camino de perfección. Cada vez que yo leo ese salmo, yo digo,
yo digo, valiente David. Valiente David. Porque cuando yo miro mi corazón, yo veo siempre que hay cosas que Satanás pone ahí que a Dios no le agrada. Y si nosotros queremos que Dios nos escuche, nosotros tenemos que decirle, Señor, mira, limpia mi corazón, yo tengo que humillarme delante de ti. Nosotros vivimos en tiempos donde el hombre se engrandece, donde el hombre se enaltece, donde el hombre se cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo alcanza. Pero en estos tiempos la iglesia del Señor tiene que humillarse. El cristiano tiene que humillarse ante Dios sabiendo que nada somos delante de Dios, que nada merecemos delante de Dios. Que nada merecemos delante de Dios, porque nuestros pecados hacen que nosotros seamos indignos delante de Dios. Pero cuando nosotros nos humillamos y nosotros le pedimos perdón a Dios y clamamos a Dios con que nos perdone, la bendición de la grandeza es que Dios nos escucha, el Dios del cielo, el poderoso, el que todo lo sabe. Él nos escucha y nos responde y nos perdona así también. Pero hay una condición preliminar, y es que nos humillemos y nos arrepintamos. Así que lo primero que hace que la oración no sea escuchada, o que no recibamos una respuesta, es cuando hay pecado, del cual tenemos que arrepentirnos y tenemos que echar afuera. La segunda razón que la Biblia nos enseña por la cual la oración no llega al cielo y parecería que Dios no oye, es precisamente cuando hay estorbos a la oración. ¿Sabe que la oración tiene estorbos? Tiene estorbos. ¿Cuántas cosas? Eso no es mío. Había un hermano allá en la iglesia que manejaba un poquito rápido, allá en la iglesia de Orlando. Y él decía, hermano, es que hay veces que se me presenta uno delante de mí que es un estorbo en la carretera. Porque no lo deja avanzar. La oración tiene estorbos. Si la oración puede tener estorbos. Alguien un día me preguntó, ¿y dónde dice eso la Biblia, pastor? Le dije, sí, la Biblia dice que la oración tiene estorbo. La primera vez que la Biblia dice que la oración tiene estorbo, o la vez que lo dice con esa palabra específicamente estorbo en la oración, aparece en 1 Pedro 3, capítulo 7, después usted lo puede buscar ahí si usted quiere. Pero dice la palabra en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que Pedro le está hablando a los hombres, a los maridos. Y le dice, marido, amad a vuestras mujeres. Y le dice, marido, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil, a vaso más frágil. ¿Cómo usted trata un vaso frágil? O sea, un vaso de cristal fino. ¿Verdad qué bonitos los vasos de cristal fino? Usted los toca. Cuando yo era muchacho me dieron una vez una limonada, nunca olvido, en un vaso de cristal bien fino. Yo era un niño, tendría 8 o 9 años. Estaba en casa de un pastor de una iglesia vecina. Y entonces yo lo toqué así con los dientes y pensé, lo que piensan los muchachos, ¿verdad? Pensé, si lo muerdo lo rompo. Y usted sabe que lo que el muchacho piensa. ¡Yes! Y ahí se lo enseñé y me quedé con los cristales en la boca. De ahí en adelante, cada vez que fui a esa casa y me dieron, aunque fuera agua para tomar, me la daban un pomo de compota rusa. ¿Ustedes recuerdan los pomos de compota rusa? El pomo de compota rusa era tan grueso como mi dedo delgado. Como quien dice, muerde todo lo que tú quieras, que vas a sacar los dientes. Un vaso más frágil. Un vaso más frágil. Eso es una dama. Vivimos en un mundo donde hay muchas corrientes modernas. Y hay una corriente moderna que quiere hacer la mujer igual que el hombre. La mujer vale igual que el hombre, porque Jesucristo murió igual por las mujeres que por los hombres. Pero las mujeres no son iguales que los hombres. Las damas son frágiles porque Dios las hizo frágiles. Y si Dios las hizo frágiles, así es como deben de ser, porque lo que Dios hizo es bueno. Porque mi dama tiene lo que me falta a mí. Y yo tengo lo que le falta a ella. Así Dios nos hizo para que nos complementemos el uno al otro. Y en esa manera en la que Dios hizo las damas, los caballeros tenemos que tener el cuidado. Porque dice la Biblia que si no las tratamos como ellas se merecen, nuestras oraciones como esposos van a tener estorbos. Van a ser estorbadas. Si tratas mal a tu esposa antes de ir a orar a Dios, pídele perdón. Dale un beso y regálale un cheque. Porque Dios no te va a escuchar. Bueno, no sé si lo del cheque funcione, pero por lo menos pídele perdón.
Porque si no, Dios no te va a escuchar. Tu oración tendrá estorbo. Pero yo quiero pensar en esto. Yo quiero pensar en esto y usted juzgue personalmente lo que usted quiera. Pero yo quiero pensar en esto. Yo lo que pienso es lo siguiente. Si dice la Biblia que las oraciones de los esposos tienen estorbo. Mira, Juanito le pasó la mano a la esposa por el lado. ¿Sabrá Dios lo que le habrá dicho antes de venir para acá? Yo pienso en esto. Yo pienso que si la oración del esposo tiene estorbo por maltratar a la esposa, yo pienso esto y me pregunto, aunque no lo dice 100% de la Biblia, ¿y no te tendrá estorbo en mi oración si yo maltrato a mi hermano? Que es mi hermano Jesús y Cristo igual que yo. Si yo maltrato a mi prójimo, ¿no tendrán mis oraciones estorbo porque yo maltrate a mi prójimo? ¿Porque yo maltrate a las personas que están a mi alrededor? Yo creo que si a Dios no le agrada que yo maltrate a mi esposa, tampoco a Dios le va a agradar que yo maltrate a las personas que están a mi alrededor. Y mis oraciones sí tendrán estorbo. Otra de las cosas que es un estorbo a la oración es mirar a la iniquidad. Dice el Salmo 66, 18. Interesante el Salmo. Dice el Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mire para atrás el Salmo para que usted vea que dice, si en mi corazón yo miro la iniquidad, Dios no me va a escuchar. Eso es lo que dice. Si yo miro a la iniquidad. No es que esté en la iniquidad. No es que esté dentro de la iniquidad. Si yo miro a la iniquidad, Dios no me va a escuchar. Cuando solo deseamos lo malo, Dios no nos escucha. Porque la iniquidad es lo malo. La iniquidad es la maldad que se hace, que se practica. Y cuando nosotros miramos al que practica la iniquidad y nosotros deseamos tener el triunfo que tiene el que practica la iniquidad, nuestras oraciones van a tener estorbo. Si nosotros miramos a la iniquidad, Dios no nos va a escuchar, Dios no nos va a escuchar. Dice la palabra de Dios bien claro, no mires al inicuo cuando prospera en su camino, porque tú lo ves prosperar en su camino, pero de pronto va a ser cortado. Qué importante es que nosotros nos mantengamos puros, nos mantengamos santos. En estos días un pastor amigo de Cuba me mandó un mensaje por algo, un correo electrónico que al final me decía, predica la palabra, mantente puro. Dios quiere que nos mantengamos puros, que no miremos a la iniquidad, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Las oraciones tienen estorbo cuando nosotros pedimos mal. ¿Recuerdan el pasaje de Santiago 4:3 que todos conocemos? Santiago dice, pedid y no recibid, porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, porque pedimos mal. Pedimos mal. Cuando nosotros pedimos mal, nuestras oraciones tienen estorbo. Qué importante es que nosotros le pidamos al Señor conforme a su voluntad. La oración del Padre Nuestro nos enseña a nosotros a pedir. Nos enseña a nosotros a pedir. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros le pedimos el de 10 años. Nosotros le pedimos el de 10 años cuando Dios nos manda a pedir lo que nosotros necesitamos para este día. Dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Y qué importante que nosotros le pidamos, Señor, sabiduría para pedir bien. Y cuando los discípulos dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, ahí el Señor les dio la oración del Padre Nuestro, con tantas enseñanzas que hay dentro de él. No para que las repitas como un estribillo, sino para que sepas todo lo que el Dios quiere que nosotros pidamos. Y qué útil es que nosotros lo hagamos. Así que en primer lugar las oraciones no son respondidas, no hay respuesta. Parece que Dios no oye cuando hay pecado en nuestras vidas. Parece que Dios no oye cuando hay estorbo. En tercer lugar, nuestras oraciones no tienen respuesta cuando nosotros pedimos fuera de la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Cuando nosotros pedimos fuera de la voluntad de Dios, nuestras oraciones no tienen estorbo. Mire cómo lo dice 1 Juan 5, 14. Se lo voy a leer. Dice ahí la palabra del Señor en 1 Juan 5, 14. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Escúchelo bien. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El propio capítulo 5 de 1 de Juan dice que la victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe. De ese capítulo, de ese versículo hablé unos cuantos domingos atrás. Es nuestra fe. Hay veces que las personas dicen, si tiene fe, porque el que tiene fe, todo lo que pide, Dios se lo va a dar. Y hay por ahí un movimiento un poco raro con relación a la fe. Y la gente dice, lo que pasa es que tú no creíste. Y a veces nosotros luchamos y decimos, ¿será que tengo fe? ¿Será que no tengo fe?
Muchos de ustedes saben, he pedido oración muchas veces por eso, que en los últimos 2 años yo he estado pasando una situación difícil con mi casa. No voy a decir los detalles, no importan. Pero por alguna razón, la ciudad me mandó una carta, tuve que hacer cosas en mi casa, tuve que demoler parte de algunas cosas que estaban mal hechas en mi casa. Y después empezaron la historia de venir los inspectores. Aunque hace 2 años que he estado luchando con esto, los últimos 7 meses han sido de inspectores. De inspectores. El primero que pasó fue una bendición, todo pasó bien, y el segundo que pasó empezó a cosas a complicarse, a complicarse, a complicarse. Tenía que dedicar tiempo a aquello, y tenía que dedicar tiempo, y a veces decía, Señor, tú sabes que mi tiempo es para la iglesia, mi tiempo para la iglesia no me alcanza, cuanto más yo estoy enredado con esto, Señor, por lo más que tú quieras, la iglesia es tuya. ¿Sabe que nosotros decimos cosas al Señor así, verdad? Decimos, Señor, la iglesia es tuya. Y yo tengo que servir a la iglesia, así que sácame de esto para poder coger mi tiempo para dedicárselo a tu iglesia. Pero ¿qué va? Aquello se enredaba y se enredaba cada vez más. Hasta que finalmente, gracias al Señor, llegué a la última inspección, la inspección final. Muchos hermanos me habían dicho, tranquilo, cuando pases esa y llegue el inspector final, que vea que tú pasaste las demás, eso se va rápido. Y ahí vino la inspección final. El día que vino el inspector final, dije, ay Señor, qué bueno la inspección final, voy a salir de esto. Llegó la inspección y faltaba un papel. Bueno, está bien, está bien. Los hermanos que vienen al culto de oración saben, porque siempre he pedido oración por esto en el culto de oración. Busqué el papel, así que al final ya tenía de nuevo el papel y estaba yo esperando al inspector final. Y estando yo parado frente a mi casa, esperando al inspector, yo pensé, lo que a mí me está pasando es que yo tengo poca fe. Yo tengo poca fe. Yo tengo que tener fe, yo tengo que querer. Hoy Dios me va a sacar de esto. Y empecé a hacer ese mecanismo en el cerebro, ¿verdad? Y del cerebro pasé al corazón, como yo sé en mi corazón que Dios lo puede hacer todo. Como yo estoy seguro en mi corazón que Dios lo podía hacer y yo estaba seguro en mi corazón, yo dije, hoy es el día, hoy sí, Dios tú me vas a sacar de esto hoy. Hoy esto se acaba porque tú eres poderoso y tú puedes hacer que yo salga hoy de esto. Ya todo está hecho, aquí está el papel. Así que llegó el inspector, se paró. Yo salí muy contento y hoy es el día del Señor y me bajé, agarré los papeles, tenía los papeles en la mano. Cuando el inspector entró por la puerta al lado de mi casa, le hizo así a la pared del garaje, ¡pum!, le dio un trompón y me dijo, esa pared es de madera. Y yo dije, sí es de madera. Pero no, pero oye, aunque la pared sea de madera, esto va a salir hoy. Entró para atrás, le fue arriba una escalera, la escalera no servía, la pared de madera tampoco, el plano había que cambiarlo, acabó conmigo ese día. Acabó conmigo. Tuve que cambiar el plano, esperar la aprobación del plano. Tuve que romper el garaje, poner una puerta de garaje. Tuve que romper un closet que había atrás del garaje. Tuve que arreglar todas aquellas cosas. Qué sé yo cuántas cosas tuve que hacer. Sin embargo, a pesar de que yo estaba convencido en fe de que ese era el día que Dios iba a obrar, déjeme decirle, mi corazón no se afectó por eso. Cuando le dije a algún hermano, bueno, ¿qué saliste? Salí desbaratado, acabaron conmigo. Pero sabe, mi corazón no se afectó. ¿Usted sabe por qué? Mi corazón no se afectó porque mi concepto en Dios no cambia, aunque las circunstancias cambien. Porque mi relación con Dios no cambia, aunque las circunstancias cambien a favor o en contra de mi favor. Y escúcheme lo que yo le quiero decir. Fe no es creer para mover la voluntad de Dios. Fe es creer para mover el poder de Dios conforme a su voluntad. Y eso necesitamos aprenderlo. Porque por ahí hay muchos que nos dicen, si tú crees con seguridad, Dios lo va a hacer porque Dios lo ha prometido y lo que Dios promete lo tiene que cumplir. Dios es soberano y va a hacer las cosas cuando Él quiera, como Él quiera. Y cuando Él las haga, las va a hacer bien porque las hace para su gloria y lo que Él hace siempre es bueno. Y ese es el concepto que nosotros tenemos que tener. Ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Cómo terminó la historia? Se las hago cuando termine el mensaje. Pero qué importante es que nosotros sepamos esto. Escúchelo. Si nuestra fe
no mueve la voluntad de Dios. Nuestra fe mueve el poder de Dios dentro de su voluntad. Y nosotros tenemos que esperarlo. Porque cuando nosotros recibimos la respuesta, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos. El ejemplo mejor nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? En el Getsemaní. Allí fue Jesucristo. Y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y la voluntad del Padre fue que tomara la copa. Por eso en la cruz después dijo, consumado es. Me la tomé hasta el final, Señor. Hice tu voluntad, no fue la mía, sino la tuya. Y el Señor nos está pidiendo que nosotros hoy nos pongamos en sus manos para hacerla también. En último lugar, cuando parece que Dios no oye, porque no hay respuesta, puede ser porque haya pecado sin arrepentimiento en nuestras vidas. Puede ser porque hay estorbos en nuestras vidas. Puede ser porque estemos pidiendo fuera de su voluntad, o puede ser porque nosotros no hemos perdonado a otros. Porque cuando nosotros no perdonamos a otros, Dios no nos perdona a nosotros, ni nos escucha tampoco. La oración modelo lo enseña claramente. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros dadores. Y después dice los versículos finales en Mateo capítulo 6, 14 y 15. Después dice 3, 14. Después dice los versículos finales de una manera bien clara. Porque si vosotros no perdonáis a los hombres, Dios no va a perdonar vuestras ofensas. Si no perdonas las ofensas de otros, Dios no va a perdonar las ofensas tuyas. Cuando nosotros en nuestros corazones hay rencor, cuando en nuestros corazones hay falta de perdón hacia otros, eso estorba nuestras oraciones y nuestras oraciones no tendrán respuesta. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 23 y 24. Dice, si tú vas a llevar tu ofrenda al altar y tú sabes que tienes un problema con otro, ve y reconcíliate con el otro y después trae tu ofrenda al Señor. Qué importante es que nosotros estemos dispuestos a perdonar. ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres tener esa respuesta que estás esperando de Dios? ¿Quieres tenerla? Perdona en tu corazón a aquellos que te han dañado y quita de tu corazón todo vestigio de rencor, porque cuando lo hagas, Dios te va a escuchar y tu corazón será sanado. Yo quiero terminar. ¿Cómo terminó la historia? Finalmente hice todo lo que había que hacer. Arreglé aquello, mandé a poner una puerta de garaje, se puso la puerta del garaje. Y estando yo precisamente, finalmente, gracias a Dios, aprobaron el plano como había sido arreglado. Y estando yo precisamente allá en estos días de vacaciones, un hermano de la iglesia, déjeme decirle que en cada prueba que nosotros tenemos, Dios pone personas que nos ayudan. Durante esta prueba, hermanos de esta iglesia han estado conmigo día tras día. Y yo se lo agradezco tanto a ellos y al Señor. Día tras día. Qué bueno que en medio de las pruebas Dios nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. Y hay hermanos que con amor se ponen a tu lado y se sacrifican y hacen cosas tremendas por ti. Muchos hermanos de esta iglesia y de otras iglesias me han estado ayudando día tras día en estos 2 años y en estos últimos 7 meses, día tras día. Finalmente un hermano de la iglesia llamó a la ciudad, pidió la entrevista, porque no necesariamente tengo que hacerlo yo, y el viernes estaba la entrevista allí. Es decir, el viernes el inspector finalmente venía. El jueves por la noche yo estaba en Orlando, venía regresando. Y cuando estaba yo durmiendo ahí, o me iba a acostar a dormir en casa de mi hija, hice una pequeña oración. Esta vez no le dije, Señor, mañana tú lo vas a hacer. No se lo dije. Esta vez le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo más. Ya esto me ha llevado al borde. Ya yo no puedo más. Y tú lo sabes. Pero yo lo que te pido es que mañana tú hagas tu voluntad. Así que como le dije eso al Señor, dije, bueno, no voy a pensar si voy a aprobar o si voy a suspender, se lo dejé en las manos del Señor, que haga lo que Él quiera. Si lo ponchan una vez más, no importa, estoy listo para que lo hagan. Me acosté, me dormí, gracias al Señor, y al otro día por la mañana vi que el hermano que estaba en eso me estaba llamando, y estaba apurado llamándome.
me estaba preguntando por un papel que al final estaba en el folder que él tenía y no lo había visto. Y entonces empezó a hacerme la historia. Oye, mira, allí vine, el inspector llegó, lo recibí. Cuando fui a abrir la puerta del garaje, él tenía la llave de la puerta. Y sí, la llave había, pero el garaje también tiene un pestillo y la familia que tiene ya la casa, porque ya la casa está vendida, había puesto el pestillo. Y yo dije, está bien, no importa, tranquilo. Yo pensé, ya puerta cerrada, pestillo pasado, Dios sabe. Porque nadie pasa un pestillo sin que a Dios se le escape. Así yo lo creo. Y yo dije, está bien, tranquilo. Pero el hermano me dijo, no, sí, pero mira, hay una puerta en el garaje. Yo vi que la puerta estaba cerrada, pero no tenía seguro y abrí la puerta y me abrí la ventana y me metí por la ventana. Abrí la puerta. Y finalmente el inspector lo recibió todo y nos aprobó la inspección final. Y yo le dije, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Porque el día que tú quieres, el día que tú tienes, ni un pestillo detrás de la puerta detiene que tú hagas tu voluntad. Qué importante es que nosotros sepamos. Déjeme decirle esto, hermano. El tema del mensaje yo no lo escribí el viernes, después de lo que le estoy contando. El tema del mensaje estaba escrito desde el día jueves. Antes que el Señor lo hiciera, el título de este mensaje y el tema de este mensaje estaba escrito. Dios quiso que así fuera. Pero si Dios lo hubiese hecho, Dios no lo hubiese hecho, hoy aquí de todas formas yo les hubiese dicho a ustedes que nuestro Dios siempre nos oye, siempre nos oye. Yo le doy gracias al Señor por todos los hermanos que el Señor puso a mi lado para ayudarme a salir de todo este problema. Y yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuál es la petición que tú le estás haciendo al Señor y no ha llegado? ¿Llevas 1 año? ¿Llevas 2 años? ¿Llevas 3 años? Quizás hace 30 años que estás orando por algo, como mi abuela, que siempre les he dicho, oró 30 años por la salvación de mi abuelo. Mi abuela murió y no lo vio salvo, pero sí lo esperó en la puerta del cielo, porque antes de morir mi abuelo recibió a Jesucristo y fue transformado por el Señor. No hay oración al Señor que no tenga respuesta, porque nuestro Dios siempre nos oye. Si hay alguna petición que no ha llegado todavía a tu vida, quizás pueda ser porque hay algún pecado en nuestros corazones que es el que tenemos que arrepentirnos y humillarnos ante Él. Quizás pueda ser porque tenemos que moldear nuestras vidas cristianas para quitar los estorbos a nuestras oraciones. Quizás pueda ser porque nos hemos salido de la voluntad de Dios y lo que estamos pidiendo no es lo que Él quiere para nosotros. O quizás pueda ser que en nuestro corazón haya algo que aún no hemos perdonado y tengamos que hacerlo. Pero yo lo que quiero es que antes de salir de aquí en este día, usted tenga un concepto en su vida, una convicción. Y el concepto es que el título de ese mensaje no es cierto. Por eso está entre comillas, porque Dios siempre nos oye. Y hay una oración que Dios siempre está listo para escuchar. Es la oración de una persona que le dice, Dios perdona mis pecados. Dios, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero que tú me perdones. Una de las bendiciones que Dios nos dio esta semana con la familia es que un miembro de la familia extendida, política, que nunca había aceptado al Señor, ni había expresado nada a favor de la fe, en un culto familiar que hicimos allí, cuando preguntábamos, ¿por qué tú quieres orar? ¿Por qué te quieres orar? Él dijo, yo quiero que oren para que Dios perdone todo lo malo que yo he hecho. Yo quiero que Dios perdone mis pecados. Dios siempre está esperando esa oración. Dios siempre está listo para escucharla. No importa que nunca lo hayas hecho, qué bueno que lo puedas hacer hoy. Y le puedas decir, Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Habrá alguna persona aquí hoy que nunca se lo ha dicho al Señor y hoy quiere decírselo. Si usted quiere hacerlo, yo quiero invitarte a que tú alces tu mano porque yo quiero orar por ti. Quieres decirle hoy al Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Él va a escuchar esa oración. Él lo ha prometido. Estoy seguro que Él te va a perdonar y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. ¿Habrá alguna persona que no lo ha hecho y quiere hacerlo hoy? Si todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta.
¿Tienes alguna oración al Señor que todavía no ha tenido respuesta? No te canses de orar. Porque Dios sí te está escuchando. Yo quiero que antes de salir de este lugar tú le digas: Señor, gracias por escucharme. Yo te lo voy a seguir pidiendo porque yo sé que un día tú me vas a responder. Yo voy a seguir pidiendo, yo no me voy a cansar de orar, pero hoy te quiero dar gracias porque yo sé que tú me estás escuchando. Hay algo en tu corazón que estorba tu oración. Antes de salir de este lugar, Señor, dile: Señor, por favor, quítalo de mi vida, quita el estorbo, para que mi oración tenga respuesta, para que llegue ese día hermoso. Si tú quieres pedirle eso al Señor, yo te invito que te pongas en pie y ores junto conmigo. Y le pidamos al Señor que nos ayude para hacer de tal forma que nuestras oraciones no tengan estorbo. Padre celestial, en esta hora te alabamos y te pedimos que tú perdones nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te pedimos que todo aquello que estorbe, Padre celestial, nuestras oraciones sea quitado del medio, de tal manera que nuestra súplica, Padre, pueda llegar hasta tu trono de gracia, porque sabemos que ahí estás tú, porque sabemos que tú siempre nos escuchas. Permite, Padre, que en tu voluntad podamos tener la fe y la convicción de que en esa hora, en la hora tuya, en la hora que tú tienes para nuestras vidas, nuestra respuesta va a llegar y tu nombre va a ser glorificado. Yo te adoro y te doy gracias en esta hora, Señor, por la misericordia que has tenido para conmigo, por los hermanos que me han ayudado. Gracias por ello, gracias por lo que has hecho en sus corazones, en sus vidas. Padre, yo te ruego que tú escuches la oración de esta tu iglesia, que tú escuches la oración de cada hermano aquí presente. Tú la conoces, Señor, y yo te ruego que para la gloria de tu nombre también tú la respondas, porque nosotros sabemos que tú siempre, siempre nos oyes y nos escucharás hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.